Se dice que los seres humanos debemos dominar el lenguaje y por lo general nos domina a nosotros. Un proyecto 4, que responde a la pregunta de cómo decirlo, requiere de lo que llaman los expertos un plan de lenguaje. Y para darnos los pormenores de el mismo, vamos a pedirle a nuestra querida Aide Quijano, que es la evaluadora, que seas tan gentil de darnos los objetivos de dicho proyecto. El proyecto número 4, ¿cómo decirlo?, tiene como objetivos seleccionar las palabras y estructura de oración correctas para comunicar tus ideas en forma clara, precisa y vívida. Así también, usar mecanismos retóricos para realzar y enfatizar ideas. Y por último, eliminar la jerga y palabras que... Sin embargo, el arte de traerlos cerca va a estar en manos de nuestro siguiente orador. ¿Qué lecciones le dejó el haber estado en el lejano oriente? Con ese tema, lecciones que aprendí en el lejano oriente, tengo el honor de presentar a nuestro compañero Camilo Buitrago. Todo empezó un 29 de febrero del 2008, al abordar el avión que me llevaría al viaje más largo de mi vida, un viaje a la India. Bogotá, luego Caracas, más tarde París y por último Bombay. Luego de 36 horas de vuelo, llegaba una experiencia y me enfrentaría a algo que nunca había olido, sentido ni probado. Era poco lo que me podía imaginar de un lugar que solo había visto en fotos y videos. Pero al llegar allí, cada experiencia era como un anzuelo que me agarraba y no sabía hasta dónde iba yo a llegar. De mi viaje obtuve algunas lecciones y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Tal vez para ustedes esto sea muy familiar. Un chile. Para mí, en ese tiempo, el chile no era nada familiar para mí. Cuando llegué allí, resulta que la mayoría de comidas tenían chile. La comida es lo más cotidiano y por lo tanto no estaba acostumbrado a enchilarme. Entonces, al momento de comer cualquier cosa, siempre tenía que pasar por esta misma tortura, que primero es que te arde el cuello, luego te empiezan a llorar los ojos y se te destapa la nariz. En lo cotidiano de este tipo de experiencias, y al enfrentarme todos los días a sentir estas sensaciones, tenía que tomarme un tiempo para masticar más despacio y no irme a enchilar, o no ir a sentir aquellas sensaciones así tan rápido, de tal forma que las pudiera asimilar en algo tan cotidiano como la comida. Entonces esa fue mi primera lección, aprender de lo cotidiano. Muchas veces vemos lo cotidiano y no nos sentamos o nos paramos por unos segundos para observarlo y aprender lo que nos tiene para enseñar. Cuando llegas a un país donde todo es diferente, la gente se viste distinto o habla distinto y come cosas distintas, inevitablemente tienes que aprender a disfrutar las diferencias. No fue el caso de una amiga colombiana que cuando llegó allí nunca se pudo adaptar a la comida, por lo que siempre tenía que comer enlatados o ir a McDonald's, lo que se vio reflejado en su salud. Otros extranjeros también no pudieron aguantar la diferencia de costumbres y decidieron devolverse a las semanas. Yo por mi parte no tenía opción, por lo que hice fue aprovechar cada momento, así como cuando tienes el tubo de la crema dental y decides aplastarlo hasta la última gota, porque no tenía opción de devolverme, y bueno, y tampoco quería. Entonces, en aprovechar de las experiencias, pude viajar, también medité y comí todas las comidas que no había probado de aquel país. Lo que me lleva a la segunda lección,
y es aprender a amar las diferencias. Mi papá antes de irme me dijo: en donde fueres, haz como vieres. Por eso fue que aprendí a comer con la mano, aprendí a entender cuando ellos movían su cabeza, pues el sí no era un sí y el no no era un no, sino que hacían como este movimiento para decir que sí y como este para decir que no. Entonces al principio era muy difícil de comprender. También aprendí a no ser timado por los vendedores, pues cuando te veían como extranjero querían darte precios muy elevados, y como uno ya sabía con quién se estaba enfrentando, entonces como que se daban cuenta que este ya lleva tiempo aquí, entonces ya te rebajaban los precios. De este tipo de experiencias y de hacer todas esas observaciones, lo que aprendí es que uno muchas veces en su vida cotidiana no se da cuenta de los pequeños detalles que hacen la diferencia. Cuando estás en otro país es que estás más alerta y aprendes a observar, y esa fue mi tercera lección: aprender a observar. Las cosas están allí normalmente, pero muchas veces no las ves porque no estás atento. Todos podemos aprender cada día una nueva experiencia, no tenemos que estar en México, en Colombia o en la India, podemos estar en nuestro ambiente cotidiano. Y de cada experiencia podemos aprender algo nuevo. Tenemos una oportunidad de aprender algo nuevo cada día. Si tomamos la decisión de aprender una sola cosa por día, al final de un año tendremos 365 lecciones. Por eso mi invitación la noche de hoy es que tú tomes la decisión de aprender algo nuevo cada día, estés donde estés. Y tal como dijo Carlos Darwin respecto a la sobrevivencia de las especies, muchas veces no es el más fuerte ni el más ágil el que sobrevive, sino el que sabe adaptarse mejor a las condiciones. Me quedé pensando en tu discurso y ya se me estaba olvidando que tenía que pasar. Camilo, felicidades. Te dará todos los comentarios tu evaluadora, pensando en ustedes dos, y dicho con un gran afecto: cuando me evalúa mi esposa, tiempo. Adelante, Ademo. Camilo, gracias por permitirme ser tu evaluadora. Ojalá lo hagas más seguido. Quiero preguntarte, antes de comenzar, ¿qué fue lo que sentiste cuando te paraste al frente de nosotros? Bueno, pues como que empecé a recordar todo el discurso, y aunque lo tenía en en ciertos patrones y había elegido muchas palabras, me di cuenta que al darlo las cambié, pero pues no dejo de ser conciso en lo que quería decir. Ok, a mí me parece que el tema que elegiste, que es un viaje, refleja muy bien esas experiencias vívidas que pide precisamente el proyecto número 4. Y se presta mucho para poder hacer esas imágenes, transmitirlas con palabras y además hacer uso de la retórica. Por lo tanto, la elección del tema me parece muy acertada. En el uso de palabras simples, cortas y claras, yo creo que tu lenguaje también es muy entendible, muy fácil de... Es un lenguaje que es claro y también lleva una velocidad adecuada, por lo tanto fue fácil ir llevando. Además, usaste también palabras vívidas y descriptivas, como es el caso del chile y todo ese proceso de enchilarse. Todos hemos pasado alguna vez. Claro que fue desde tus palabras, desde tu experiencia. En el caso de la retórica, me hubiese buscado escuchar frases y alusiones mucho más claras, por ejemplo, relativo a los paisajes en India o a también algunos tipos, por ejemplo, fuiste claro en la forma del lenguaje cuando hablan del sí o no, pero tal vez nos hubiese gustado en lo personal, no sé, también a los demás si me apoyan en el sentido de poder trasladarnos como a ese país. Y sí, lo hemos visto en videos o en imágenes, pero tal vez dar es como ese viaje y ese salto a través de colores y de descripción de sabores y de descripción de olores, sobre todo. En la organización me parece claro también, y fueron
las lecciones que mencionaste, que fueron las que aprendiste, y también te recomiendo que hubiese sido un discurso con un final mucho más fuerte, como más enfático. Hasta ahora son mis recomendaciones. A mí me gustaría, y he escuchado también del presidente y algunos otros compañeros, que podamos repetir el proyecto número 4 porque nos enfatiza mucho lo que va de aquí para adelante y nos hace mucha fuerza en los proyectos 5, 6 y así sucesivamente. Por lo tanto, te invito a que pases al 5 si tú quieres, te lo dejo a tu elección, pero sí me gustaría escuchar el número 4 nuevamente. Se los dije. No falla. No falla, mi querido Enrique, así es. Muy bien, muchísimas gracias a ambos dos, a la par juntos y por separado. Y por tu osadía de haber hecho ese viaje, que realmente el quedarte ahí nos dice mucho de tu temple, de tu carácter. Felicidades, y haciendo alusión a los comentarios de Aide, estuviste en un mundo fascinante, mágico y un mundo espiritual. Aliteración, figura retórica. Muy bien.